Esa mañana en una escuela en México, algunos estudiantes se alinearon antes de entrar a su clase. Mientras tanto, en la oficina del personal, antes de que comenzara la clase, el director repartió pasteles a los profesores para celebrar el nuevo semestre. En ese momento, el director dijo que el porcentaje de puntuación media de su escuela en el último examen final terminó en el último lugar en todo el país. No solo eso, más de la mitad de sus estudiantes de sexto grado abandonaron la escuela el año pasado. Él quería que los estudiantes pudieran lograr mejores resultados este año. Después de eso, cuando el director quería presentar a un nuevo maestro, estaba confundido sobre por qué el nuevo maestro no estaba allí. Mientras tanto, cuando los estudiantes estaban a punto de entrar a la clase, se sorprendieron al ver las mesas volteadas y las sillas amontonadas en la esquina del aula. Adentro, resultó que el nuevo maestro los estaba esperando. Su nombre era Sergio. Inmediatamente ordenó a todos los estudiantes que saltaran sobre la mesa volcada y que la consideraran como un barco. Al ver el comportamiento extraño del nuevo profesor, los estudiantes quedaron atónitos. Cuando el director fue a verificar el estado de las clases, se sorprendió al ver la clase de Sergio tan desordenada, y los estudiantes estaban jugando con las mesas volteadas. Entró a la clase, y estaba a punto de quejarse. Sergio inmediatamente ordenó a sus estudiantes salvar al director, y lo llevó al barco para que no se ahogara, pero como el director era gordo, los estudiantes dijeron que su barco terminaría hundiéndose. Al escuchar eso, Sergio preguntó qué podría hacer flotar un barco y cómo calcular el peso que el barco podría sostener. Los estudiantes estaban en silencio y no sabían, y aparentemente, Sergio tampoco sabía. Como nadie sabía, Sergio los invitó a ir a la sala de computadoras para buscar respuestas en Internet. Lamentablemente, el director dijo que no podrían usar la sala de computadoras. Por suerte, a Sergio no se le acabaron las ideas. Invitó a todos los estudiantes a venir a la biblioteca. Cuando llegaron a la biblioteca, había muy pocos libros allí, además, todos eran libros antiguos. Sergio se negó a renunciar a encontrar las respuestas. Luego preguntó cómo podía flotar un objeto e instó a sus estudiantes a hablar. No importa si tienen razón o están equivocados, él no se enfadaría con ellos. Les dijo que no había verdad sin errores. Al oír eso, uno de los estudiantes dijo que todo este tiempo, tenían miedo de responder incorrectamente porque si seguían equivocándose, sus calificaciones serían malas y podrían no pasar el examen. Sergio prometió que les daría a todos calificaciones perfectas, pero aún así, los estudiantes permanecieron en silencio y con miedo de responder incorrectamente. Todavía estaban traumatizados por recibir una mala calificación. Después de clases, el director escuchó un ruido desde afuera, y cuando fue a verificar, vio a Sergio sacando una mesa del aula. Sergio le dijo que no necesitaba la mesa en su clase. Confundido por el extraño comportamiento de Sergio, el director regañó y dijo que si quería un patio de recreo como sala de clases, podría simplemente enseñar en el patio. En lugar de detenerse tras escuchar las quejas recién, Sergio decidió hacerlo realmente. También preguntó acerca de la sala de computadoras. Adentro, resultó que la habitación estaba vacía. El director dijo que hace 4 años, esta sala en realidad tenía una computadora, pero justo después de 2 meses, la sala fue allanada, y toda la computadora fue robada por alguien. La única computadora que quedaba era la de su oficina. Aunque el primer día de escuela no salió como se esperaba, Sergio logró despertar el interés en el aprendizaje de una de las estudiantes llamada Paloma. De hecho, Paloma era una estudiante muy inteligente. A pesar de que vivía en la pobreza y su padre era un recolector de basura, ella seguía entusiasmada con la escuela. A menudo recolectaba libros que encontraba mientras ayudaba a su padre a rebuscar. Lamentablemente, su padre no la apoyó. Su padre consideraba la escuela nada más que una pérdida de tiempo. En otro lugar, Nico, el estudiante de Sergio, fue visto jugando en la sede de la pandilla porque su hermano era miembro de la pandilla. Solía pasar el rato y hasta era cercano al líder de la pandilla. Cada vez que él iba allí, el líder de la pandilla siempre le ofrecía unirse. Pero su hermano se lo prohibió porque lo amaba y no quería que su hermano menor se convirtiera en un criminal como él.
Al día siguiente, durante la clase, Sergio contó una historia sobre un burro. Un día, un burro cayó en un pozo muy profundo y vacío. Al ver al burro sufrir, el granjero sintió lástima por él y decidió enterrar el pozo junto con su burro para poner fin a su sufrimiento. Pero cuando la tierra casi llenó el pozo, el granjero se sorprendió al ver a su burro saltar fuera del pozo. Resultó que el burro había pisado el suelo que se puso para alcanzar la cima. Sergio entonces dijo que quería que los estudiantes de su clase fueran como los burros en la vida, pisando pruebas y obstáculos como un escalón para alcanzar sus sueños. Sergio dijo que no decidiría lo que quería enseñar y enseñaría lo que los estudiantes querían aprender, pero como nadie decía lo que querían estudiar, Sergio se echó hacia atrás y leyó un periódico hasta que finalmente, un estudiante levantó la mano y preguntó si aún tenía curiosidad sobre cómo podía flotar el barco. Sergio luego preguntó por qué los globos flotan en el agua mientras que las bolas de boliche del mismo tamaño se hunden. Después de preguntar eso, se disculpó por un momento mientras les decía a los estudiantes que buscaran las respuestas por sí mismos. Cuando regresó, Sergio preguntó qué respuestas habían obtenido. Uno de los estudiantes respondió que el tamaño del objeto importa. Otro dijo que el peso importa. Sergio estaba feliz de escuchar eso, ya que ambos tenían razón. El peso y el tamaño eran los conceptos de densidad. Luego comenzó a explicar sobre eso en el pizarrón. Luego probaron la teoría en el patio. El director los vio y vino a quejarse, pero Sergio inmediatamente enseñó a los niños cómo medir la densidad de objetos abstractos como los humanos comparando sus cuerpos y el cuerpo del director. No mucho después, la clase terminó. Cuando todos se fueron, Paloma preguntó si Sergio pensaba que un día ella podría ser astronauta. Al escuchar el sueño de su estudiante, Sergio la animó y estaba seguro de que si ella se esforzaba, Paloma podría lograr sus sueños. Paloma estaba feliz de escuchar eso. En otro lugar, Nico se encontró con su hermano que acababa de regresar a casa. Su hermano estaba confundido al verlo reparando un barco dañado. Nico dijo que había aprendido mucho sobre barcos en la escuela, por lo que quería ver su barco dañado capaz de flotar en el océano como antes. También dijo que si fuera posible, quería concentrarse en la escuela y no quería lidiar con la pandilla de su hermano mayor. Cuando escuchó las palabras de su hermano menor, su hermano simplemente permaneció en silencio. En la oficina, uno de los profesores fue a ver al director y dijo que no le gustaba la forma extraña de enseñar de Sergio y le pidió al director que lo reprendiera. Entonces, después del trabajo, el director fue a la casa de Sergio. Sergio explicó que su método de aprendizaje era extraño porque quería que los niños estuvieran entusiasmados con el estudio. En su escuela anterior, el número de estudiantes se hacía cada vez más pequeño cada año hasta que finalmente, el año pasado, no hubo ni un solo niño que asistiera a la escuela. Así que cuando se mudó a esta nueva escuela, ya no quería perder a sus estudiantes. Al director le conmovió oír eso. Luego permitió que Sergio enseñara a su manera porque, después de obtener el permiso, le pidió al director que lo ayudara a enseñar a los estudiantes. Pasaron los meses. Una mañana, Sergio apenas entró a la clase cuando vio a Nico sentado allí solo. Cuando le preguntaron por qué había llegado tan temprano en la mañana, Nico preguntó tímidamente cómo lograr que una chica le guste. Con calma, Sergio le dijo que hiciera sentir especial a la chica. Luego le mostró un folleto de una beca escolar especializada en astronomía y le dijo que entregara el folleto a Paloma porque a Paloma le encantaba la astronomía. Nico estaba confundido acerca de por qué Sergio sabía quién era la chica que le gustaba, pero cuando Sergio quiso poner el folleto en la bolsa de Nico, Nico inmediatamente tomó su bolsa y la abrazó fuertemente como si no quisiera que Sergio viera lo que había dentro. Fue entonces cuando Sergio se dio cuenta de que debía haber algo ilegal en su bolsa, pero no quería obligarlo a mostrárselo. Él creía que sus estudiantes eran lo suficientemente inteligentes para determinar qué era bueno y malo. Después de la escuela, Sergio fue a la oficina del director e informó acerca de uno de los estudiantes que llevó algo ilegal a la escuela. Pero cuando le preguntaron cuál era el nombre del estudiante, Sergio no quiso decirlo. Solo quería confiar en él y creía que sus estudiantes serían capaces de resolver sus propios problemas. Pero también sentía lástima, porque sus estudiantes eran solo niños.
Al escuchar la historia de Sergio, el director dijo que si no quería denunciar, ¿por qué vino en primer lugar? Por otro lado, cuando Nico y Paloma caminaban a casa, Nico le mostró el folleto de Sergio, mientras animaba a que Paloma definitivamente lograría su sueño. Al escuchar a Nico, quien se preocupaba tanto por ella, Paloma le pidió que pasara por su casa. Ella quería mostrarle algo a él. Cuando llegaron, Paloma tomó su telescopio y luego llevó a Nico a la cima de la montaña de basura para ver el campo de lanzamiento de cohetes no muy lejos de allí. Paloma le contó sobre el cohete más grande del mundo que pronto sería lanzado allí. Le pidió a Nico que prometiera acompañarla a ver el lanzamiento del cohete juntos. Al día siguiente, el director se reunió con Sergio y le dijo que vendría una delegación del gobierno a la escuela para mostrar a los estudiantes cómo usar una computadora. Al escuchar las noticias, Sergio estaba feliz de que la escuela finalmente tendría una computadora, pero cuando todos los estudiantes se reunieron para esperar su nueva computadora, descubrieron que no tenían una nueva computadora. La delegación gubernamental solo explicó cómo funcionan las computadoras a través de una pizarra de dibujo. Sergio dejó el lugar con decepción. Después de la escuela, se vio al padre de Paloma esperando a Sergio frente a la escuela. Estaba enojado con Sergio por darle un folleto de becas a su hija. Dijo que las familias pobres como ellas deberían ser más diligentes en ganar dinero en lugar de estar ocupadas perdiendo tiempo en la escuela. A pesar de que Sergio había intentado convencerlo de que Paloma era una estudiante inteligente, el hombre lo ignoró y no quería que su hija tuviera expectativas demasiado altas. Estaba preocupado de que su hija se decepcionara al enfrentar la realidad. Al escuchar eso, Sergio simplemente se quedó en silencio. Al día siguiente, el director se encontró con Sergio, quien estaba caminando a casa. El director le ofreció un aventón y preguntó dónde estaba su auto. Sergio le contó que había vendido su auto para comprar una laptop, para que los estudiantes de su clase pudieran aprender en Internet. El director estaba sorprendido de que estuviera dispuesto a hacer todo eso por sus estudiantes. Sergio respondió casualmente que no era un gran problema. El gran problema era que su esposa estaba enojada con él, y esa noche tuvo que dormir en otro lugar. En la tarde en la escuela, una delegación del Departamento de Educación vino para una inspección. Cuando entró a la clase de Sergio, estaba confundido al ver a todos los estudiantes meditando. Sergio explicó que los niños estaban aprendiendo a calmarse y controlar sus emociones. La delegación del Departamento de Educación los regañó por perder tiempo estudiando algo que no era importante en lugar de estudiar las lecciones que estaban incluidas en el examen. Luego le hizo a Nico algunas preguntas básicas de sexto grado, pero como Nico no pudo responderlas, lo llamó niño tonto frente a los demás estudiantes. Nico se ofendió y se fue. La delegación luego le dijo a Sergio que se encontrara con él después de la clase. En la oficina del director, debido a que su método de enseñanza fue considerado desviado y no seguía los procedimientos, Sergio fue castigado con una suspensión de 2 semanas. Sergio estaba impactado porque solo quería despertar el interés de los estudiantes en aprender haciendo la clase más divertida, pero todos los profesores solo pensaban en los exámenes e ignoraban la salud mental de los estudiantes. Si él fuera suspendido, los estudiantes serían enseñados por otro profesor. La clase volvería a ser tensa y aburrida. Tenía miedo de que el trauma de los estudiantes con el aprendizaje que estaba empezando a sanar volviera, pero sin importar la explicación de Sergio, se había tomado una decisión y él fue suspendido por 2 semanas. Después de la escuela, Paloma buscó a Nico que se había escapado. Cuando ella lo encontró, intentó animarlo. Ella le dijo que ignorara lo que la delegación le había dicho porque, para ella, él no era un tonto. Ella solía prestarle atención en clase, y él a menudo respondía correctamente las preguntas, lo que significaba que era inteligente. Para animarlo más, Paloma besó la mejilla de Nico. Justo cuando Nico empezó a sentirse mejor, aparecieron su hermano y su pandilla. El líder de la pandilla obligó a Nico a dejar de ir a la escuela y simplemente trabajar con él, porque necesitaba a un niño para convertirse en mensajero ebrio. El líder de la pandilla vio a Paloma que casualmente estaba ahí, y pensó en secuestrarla y violarla. Al ver a Paloma en peligro, aunque estaba asustado,
Nico estaba decidido a tomar la pistola del líder de la pandilla y dispararle. Al mismo tiempo, cuando Sergio estaba a punto de salir de la escuela, escuchó disparos y Paloma gritó, así que corrió a verificar, solo para encontrar cadáveres tirados allí. Luego intentó calmar a Paloma, que estaba asustada, pero cuando revisó los cuerpos uno por uno, vio que Nico era uno de ellos. Habían pasado semanas desde el incidente, y aunque la suspensión había terminado, Sergio aún no había venido a la escuela y no había noticias sobre él. Preocupado, el director decidió visitar la casa de Sergio. Sergio no quería salir y se encerró en su habitación. El director, que no quería rendirse, dijo que continuaría esperando hasta que Sergio quisiera hablar con él. Cuando escuchó eso, Sergio finalmente salió, mientras lloraba. Sergio dijo que había fracasado como profesor. Si él hubiera ayudado a Nico en lugar de dejar que un niño tan pequeño resolviera su problema solo, todavía estaría vivo. Al ver que Sergio continuaba culpándose a sí mismo, el director le dijo que desde que llegó a su escuela, estaba contento de ver que los niños en clase se habían vuelto más activos en sus estudios. De hecho, los estudiantes de otras clases sentían envidia de la clase de Sergio. A pesar de que perdieron a Nico, los otros estudiantes todavía lo necesitaban, especialmente Paloma, quien había estado ausente por días. Sergio podría ser el único que podría traer a Paloma de vuelta a la escuela. Al escuchar las noticias justo ahora, Sergio se apresuró a la casa de Paloma. Cuando llegaron a la casa de Paloma, Sergio intentó persuadirla para que volviera a la escuela, pero Paloma no pudo hacerlo. Su padre no se lo permitió. Ella le agradeció por apoyarla y creer que podía alcanzar su sueño, pero resultó que solo creer no era suficiente. Para una niña pobre, ella tenía que ser capaz de aceptar la amarga realidad. Sergio no quería forzarla y decidió irse de allí. Cuando Sergio estaba a punto de irse, el padre de Paloma le entregó el telescopio que su hija había tomado prestado de la escuela. Mirando el telescopio, Sergio le dijo que Paloma nunca había pedido nada prestado. El telescopio fue hecho por Paloma misma. Le dijo al padre de Paloma que debería estar agradecido de tener una hija tan bonita e inteligente. Si ella recibiera apoyo, su futuro podría ser muy prometedor. Después de que Sergio se fue de allí, porque todavía no podía creerlo, el padre de Paloma registró la habitación de su hija y encontró un montón de libros que Paloma había escondido. Al ver todo eso, su padre se sintió muy triste. Acaba de darse cuenta de que todo este tiempo había obstaculizado los sueños de su propia hija. Antes de irse a casa, Sergio y el director pasaron por la casa de Nico. Después de que Nico y su hermano murieron, la casa quedó vacía. En el patio trasero, Sergio miró el bote que Nico acababa de terminar de reparar, y con una sonrisa en su rostro, Sergio empujó el bote hacia el océano. Pasaron los días, y finalmente llegó el día del examen final. Esa mañana, Sergio estaba sentado solo en su clase, esperando que llegaran sus estudiantes mientras recordaba los momentos del último año con sus estudiantes. No mucho después de eso, uno por uno, los estudiantes llegaron. Sergio les dijo que se prepararan, pero cuando el examen estaba a punto de comenzar, Paloma aún no había llegado. Sergio seguía mirando la puerta, esperando que ella llegara. Afortunadamente, cuando la puerta estaba a punto de cerrarse en el último segundo, Paloma finalmente apareció. Se sintió aliviado al verla. Antes de que comenzara el examen, Sergio pidió a sus estudiantes que se reunieran. Mientras contenía las lágrimas, les agradeció y les recordó las cosas divertidas que habían pasado juntos en clase. Él creía que definitivamente serían capaces de terminar bien este examen, y sin importar el resultado, aún estaría orgulloso de ellos. Después de escuchar la motivación, cada uno de los estudiantes comenzó el examen final con confianza. Un año antes de que Sergio comenzara a enseñar, solo el 50% de los estudiantes pasaron el examen de matemáticas, y el 69% pasó la prueba de español. Ninguno de ellos obtuvo una puntuación alta. En 2012, un año después de que Sergio enseñó, el 93% aprobó el examen de matemáticas y el 63% de ellos obtuvo una calificación alta.
El 97.5% de los estudiantes también aprobaron el examen de español y el 72% de ellos obtuvo una calificación alta. 10 de sus estudiantes alcanzaron el 0.1% superior a nivel nacional en matemáticas. Paloma obtuvo la puntuación más alta. Su historia se convirtió en una sensación nacional, y recibió una beca completa y luego se mudó a una nueva casa. Sergio aún enseñaba el sexto grado y eligió la escuela Urbina López.